¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a las alturas del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy día de partido, juega el Real Madrid contra el Granada. Volvemos a las alturas para visualizar todo lo que va ocurriendo en la parte más alta del templo madridista, así que vente conmigo. Bueno, ya sabéis que han estado muy serios y muy profesionales terminando las diferentes partes de la fachada del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver la pasarela 360 grados, pero antes de ver esa estructura vamos a ver todas esas nuevas lamas que han ido incorporando a la parte de la fachada. Ya sabéis que esta esquina de la Torre B con la fachada sur fue cerrada hace muy poquito. Ahí podemos ver la diferencia de las nuevas lamas que conectan la fachada sur con la Torre B con las antiguas y primeras que se colocaron en el estadio. Fachada sur totalmente conectada, tanto en la parte inferior, en la parte central también, y en la parte superior. Ahí podemos ver la zona de viseras, que en este caso solamente faltan las lamas de cierre por completar. En la parte inferior de las viseras, esto es lo último que quedaría por finalizar. Ahí podemos ver grandes trabajos y mucho movimiento en la zona del paseo 360 grados. Poco a poco ya se nos va acabando ver todas las cosas que van ocurriendo y que han ido ocurriendo desde las alturas. ¿Os acordáis cuando vimos las primeras lamas en la parte de la cubierta sur? Esta que tenemos en pantalla. A día de hoy ya tenemos todas completadas, todas sin los adhesivos protectores, y bueno, creo que no llegaremos a alcanzar a ver esas letras de Real Madrid que colocarán en los fondos. No sé si desde aquí lo llegaremos a ver, aunque bueno, ahí está la parte plana. No sé si en un futuro, cuando estén colocadas, si es que las colocan, las podremos distinguir desde esta ubicación. Ahí podemos ver también, en la parte inferior, tenemos la diferencia de que en la parte de la derecha no tenemos ya las vallas de protección. A la izquierda sí, ya lo dijimos un día aquí en el vídeo, en el canal, que la parte de la fachada oeste, en la cubierta oeste del estadio, estaban retirando las vallas, y aquí, como podemos observar, también lo han ido quitando, excepto la zona de las esquinas. También esa parte de allí, esa esquina de la Torre A, junto también con la esquina prácticamente de la Torre B, que faltan como 2 o 3 sectores de esta valla de seguridad de la remodelación por quitar. Esto es lo que queda en esta parte de aquí. Todo lo demás ha sido retirado también, excepto este vértice de aquí, esta esquina de la Torre B con la parte de la cubierta oeste. Ahí vemos cómo han dejado un hueco, imagino que será una junta de dilatación. Ya sabéis que es muy importante dejar pasarelas de mantenimiento para en un futuro, si tienen que arreglar alguna lama, si tienen que desanclarla, tienen que limpiarla o lo que sea, pues desde aquí no lo podemos ver muy bien, pero aquí tenemos uno de los pasillos para que los trabajadores puedan discurrir perfectamente por todos esos lugares. Hay que ver todo lo que hemos visto desde aquí, todo lo que ha ocurrido en la obra y cómo lo tenemos a día de hoy. Es una auténtica maravilla. Sobre todo quiero ponerle atención en las nuevas lamas que han colocado en la Torre B, conectando con la parte de la fachada y también en la parte de las viseras, para que veáis cómo va quedando, porque hay mucha gente que sigue diciendo que queda mal, que queda fatal. He de decir que todavía esto no ha acabado y habrá que esperar al fin de la remodelación, pero así es como va quedando a día de hoy. Esas nuevas lamas colocadas ya, pues yo creo que tendremos como un 98 o un 95% de lamas colocadas de todas las que tienen que colocar, Yo creo que un 95% perfectamente ya tenemos en el estadio colocadas, todas las que tienen que colocar, me refiero, Ahí podemos ver que faltan 2 lamas por instalar en la parte inferior, lo que decía antes. Tenemos la parte del skywalk que discurre por aquí, por el fondo sur. Vimos en su día cómo colocaban esas estructuras para las nuevas mamparas en este lateral del paseo 360 grados, en el fondo sur. Ya vimos en su día también cómo colocaban los cristales, y esa es la estructura que va a tapar el Santiago Bernabéu
desde la pasarela 360 grados. Es decir, cuando estés andando, cuando estés corriendo, cuando estés disfrutando con estas increíbles imágenes de la pasarela 360 grados, podrás ver el interior a través de esas mamparas. Ahí tenemos al fondo una plataforma de tijera. Siguen con los trabajos, obviamente esto no está habilitado todavía y es por eso que básicamente no vemos todos los días grandes avances en los exteriores a pie de calle. Lo que sí vemos ahora mismo son trabajos de altura en esta zona del 360 grados del fondo sur. Ahí tenemos el útil, ese útil que gracias a él colocan esas lamas de cierre. Ahí lo podemos ver. Sabéis que lo dejan en esa forma peculiar y luego ya pues lo anclan definitivamente, como ya hemos visto en muchas ocasiones y en muchas lamas de cierre que han ido colocando. Pero bueno, ahí tenemos la pasarela en el fondo sur. Ha avanzado desde la última vez. Ya sabéis que hemos visto aquí muchas cosas, muchísimas cosas. Hemos visto hierros, hemos visto estructura, hemos visto ferralla, hemos visto tantas cosas que ya nos cuesta creer que esté a día de hoy el Estadio Santiago Bernabéu como lo estamos viendo en estos precisos instantes. Pero seguiremos hablando de la pasarela 360 grados, en este caso en la esquina de la Torre B. Mirad todo el material que tenemos ahí acopiado, material para andamios, tenemos material para seguir colocando esas estructuras, esos cristales, en este caso en el lateral del paseo 360 grados, aquí en la esquina de la Torre B. Ahí están desanclando, están quitando esas cintas para en cualquier momento ya empezar a acoplarlo en su lugar. Y ahí al fondo tenemos la parte de tribuna del fondo norte. ¿Os acordáis cuando veíamos prácticamente todo el interior, al menos la parte del fondo norte y lateral este, desde esta localización? Pues mirad ya hoy lo que nos queda por ver. Esta ranurita de nada que nos deja ver pues esa zona de tribuna del fondo norte y hasta incluso un poquito del primer anfiteatro del fondo norte. Eso es lo que podemos ver desde esta ubicación. Ahí tenemos al fondo también el lateral este y ahí también tenemos la parte del primer anfiteatro del fondo norte. Seguimos avanzando. Protecciones de esos trabajos que van realizando en la parte superior. Ahí tenemos una línea de vida, así que tendremos algún trabajo en esa zona. Un pedazo de crack que se está quitando el arnés y hay más material de cristal. Mirad, plataforma, una columna unipersonal, rollos de cables, más material que van dejando gracias a esta grúa que tenemos aquí en la esquina de la Torre B. Y aquí ya entramos pues en la zona de Castellana. Vimos cómo colocaban ese aislante, diferentes capas también en este skywalk que discurre por Castellana. Ahora no os preocupéis porque lo vamos a ver mejor. Pero ahí tenemos, han puesto como tablas, imagino que habrán colocado algún material hace pero que muy poquito, y tenemos esas tablas para que los trabajadores cuando pasen por ahí pues no estropeen ese nuevo material que han incluido en la parte de Castellana. Lo dicho, ahora no os preocupéis porque bajaremos unos niveles más y veremos toda esa zona de pasarela 360 grados del lateral oeste. Mirad qué bonito, la cubierta oeste, todas las lamas sin la protección, sin los adhesivos protectores. Es verdad que hay algunas que todavía, como podemos ver en estos precisos instantes, esta de aquí sigue resistiendo. Esta es la parte inferior también de la cubierta sur, siguen resistiendo, no han quitado los adhesivos, pero bueno, eso ya sabéis que no es muy relevante y por lo tanto eso en cualquier momento lo pueden hacer. Hace bastante fresquete en Madrid, fresquete de nieve. Si en cualquier momento nieva, luego no me digáis que soy pitoniso. Vamos a irnos directamente a la parte de Castellana. Ya sabéis que hemos visto estos días cómo retiraban las casetas, esas casetas improvisadas, tanto de oficinas, vestuarios y demás, que tenemos en la zona del lateral oeste, y así es como va quedando desde las alturas. Todo prácticamente despejado, a falta de esos corralillos
de esos partidos que estamos viviendo ahora mismo en el templo madridista. Y ahí al fondo pues tenemos esos trabajos de colocación de lamas en la parte de la visera, esa visera que ya se acerca poco a poco a la torre C y que también faltan unas pocas lamas, como vemos en los vídeos diarios. Pero hay que ver cómo han ido despejando toda la parte de Castellana y la tenemos así a día de hoy. Madre mía, cómo pasa el tiempo y cómo nos van dejando el estadio. Vamos a bajar unos niveles más para ver esta zona del Skywalk aquí en Castellana. He de decir que todos los trabajadores que no vemos en el suelo, en la parte más cercana a las puertas de acceso, los vemos en las alturas. Parece que ahora mismo han cogido un ritmo infernal en la parte superior del estadio, con los trabajos que se siguen ejecutando en esta pasarela 360 grados de la esquina de la Torre B en el fondo sur y aquí en el lateral oeste. Ahí podemos ver ese nuevo suelo que se ha ido tapando y protegiendo con esas tablas, como hemos visto hasta hace unos segundos. Tenemos también en la parte inferior de las viseras esas lamas de cierre ya completamente alineadas, colocadas en su lugar y totalmente instaladas en su sitio. Ahí al fondo tenemos la estructura del Skybar de Castellana. Parece que han colocado más paneles definitivos y hasta incluso parece que también han ido retirando el adhesivo protector. Y ahí podemos ver pues todos los trabajos que se están ejecutando en la parte central del lateral oeste. De momento faltan trabajos por realizar, pero es verdad que esto ha avanzado muchísimo desde la última vez que estuvimos grabando en las alturas. Así que así es como tenemos esta zona del Skywalk que discurre por Castellana. Más paneles, imagino que para colocar en los laterales, para también conectarlo con las terrazas e ir acabando todos estos trabajos de esta parte del estadio. Así que vamos acabando el vídeo en el día de hoy. Luego por la tarde haremos reacción madridista aquí en el estadio al Real Madrid Granada. Así que ya sabes, dale al like, suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Simplemente tienes que darle con tu dedito a los botones de suscribirme en rojo. Ya te digo, es gratis, es free y apoyas mucho al canal con esa acción. Así que lo dicho, muchas gracias a todos, gracias por el apoyo recibido, como siempre por ver los vídeos. ¡A la Madrid! Y nada más, nos vemos en un rato.